Bueno, va a ser su exposición el doctor Ernesto Adrián Lofer, juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. Gracias, doctor. Gracias, vicepresidente. Ahí está. Gracias, vicepresidente. Gracias a las autoridades del Parlasur, a los miembros, a los diputados y diputadas por esta oportunidad de dialogar, de mantener viva la cuestión Malvinas y la causa Malvinas como reclamo muy legítimo, no solo de Argentina, sino de toda la comunidad de países que integran en Sudamérica o América toda. Hace aproximadamente 4 años, la Universidad Austral me propuso organizar una jornada dentro del federalismo, una jornada donde me pidieron que hablara sobre la cuestión Malvinas. Y tuve la idea de desarrollar 6 argumentos, denominamos a la jornada como Malvinas Argentinas, la fuerza de la razón. 6 argumentos para sostener la soberanía argentina en el archipiélago de Malvinas. Y bueno, básicamente los 5 primeros argumentos son argumentos históricos, tienen que ver con quiénes fueron los que descubrieron en 1520 el territorio de Malvinas, los primeros pobladores que fueron franceses. Bueno, hay 5 argumentos vinculados a la historia que ya los desarrolló y muy bien el colega que estuvo en el uso de la palabra anteriormente. Básicamente, la idea mía era hoy tratar de, con las limitaciones que implica para un juez tener que quizá abrir opiniones o hacer valoraciones con limitaciones, porque uno por ahí hay cosas que no puede decir, pero dentro de ese marco la idea mía era desarrollar hoy el 6º argumento que en aquel entonces me tocó desarrollar vinculado al presidente Chagos, la República de Mauricio, el presidente Chagos, esta disputa territorial que tuvo el Reino Unido y la República de Mauricio en el Océano Índico por la posesión de este archipiélago de Chagos. En ese entonces solamente contábamos con la sentencia que había dictado la Corte Internacional de Justicia, organismo de Naciones Unidas, donde se dio respuesta a 2 preguntas concretas que había formulado la Asamblea. Después sucedieron algunas cosas más y hoy por hoy se ha terminado de firmar un convenio en virtud del cual el Reino Unido ha devuelto la posesión, la soberanía a la República de Mauricio de este archipiélago conformado por 7 atolones, 55 islas. Y al margen de este antecedente, también luego se dictó podría ser un 7º argumento, del cual no me voy a referir por una cuestión de tiempo, pero solo lo voy a mencionar, que tiene que ver con el ITLOS, que es un tribunal internacional vinculado al Tratado sobre los Derechos del Mar, que tuvo que resolver una disputa entre Maldivas y la República de Mauricio, en virtud de la cual, luego de una resolución adversa de este tribunal por 8 votos a 1, la República de Maldivas lo que invocó como argumento que el Reino Unido debería haber participado como parte en la disputa que estaban teniendo estas 2 naciones por espacios marítimos, porque era quien tenía la soberanía del archipiélago de Chagos, y obviamente la Corte descartó, el Tribunal Internacional de los Derechos del Mar descartó esta posición porque ya la soberanía había sido reconocida en cabeza de la República de Mauricio sobre este espacio marítimo. Pero bueno, hay mucha similitud, de eso se trata, hay mucha similitud entre la cuestión Malvinas y la cuestión de Chagos. Hay tanta similitud que justamente la resolución 2065, que es la de Naciones Unidas, que es la que ordena a las partes negociar la cuestión Malvinas, negociar la soberanía de las Islas Malvinas, es sucedida por la resolución 2066 de Naciones Unidas, que es la que plantea la cuestión de Chagos, es la que ha dado Paulo para terminar como se terminó con Chagos. La 2066, unos minutos después de haber resuelto las Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas, intimar a ambos, a Argentina y al Reino Unido, a discutir la cuestión de la soberanía, hizo lo propio con la República de Mauricio y el Reino Unido respecto del archipiélago de Chagos. Hay que advertir algo, porque lo han dicho varios especialistas sobre el tema, algunos pronunciándose a favor de aplicar el precedente Chagos o seguir el derrotero que se marcó en Chagos, y otro sector que se opone porque dice que podría haberse perjudicado a Argentina, que no es similar el tema,
Y algo de razón hay en los dos, algo de razón hay en los dos. Cuando uno tiene que resolver un conflicto, esto lo digo como juez, con fuerza de verdad legal, analiza 5 dimensiones. Y la primera dimensión que hay que analizar es la dimensión de los hechos. Obviamente hay diferencias. El plano fáctico, luego el plano regulatorio, el plano axiológico, el plano lógico y el plano lingüístico. Pero básicamente respecto al plano de los hechos, es cierto, hay similitudes, hay semejanzas, pero también hay coincidencias que pueden ser tenidas en cuenta. La propia Corte Internacional de Justicia, que se expide o se desempeña a través de 2 vías, la vía contenciosa, que es obligatoria, donde los países se ponen de acuerdo y llevan un conflicto para que lo resuelva, y la instancia consultiva, que es la que en definitiva activó la Asamblea. En el caso de Chagos, activó la Asamblea a través del voto de 116 países que acompañaron la propuesta, 36 abstenciones y 6 votos en contra. Es la otra vía, es la otra vía. La pregunta es, ¿Argentina podría Argentina seguir la vía que siguió Chagos? En lo personal pienso que sí, y hay múltiples razones para sostenerlo, de jure y de hecho. Tanto de derecho como de hecho hay motivos para que Argentina siga este derrotero. Es importante destacar el activismo que la Unión Africana, que los países que integran la Unión Africana han tenido respecto a apoyar la posición de Chagos en el reclamo de soberano, y lo mismo podríamos hacer nosotros desde este espacio, desde el Mercosur. Ya de hecho hubo el diputado Carlen en el año 2019, inmediatamente después que salió la sentencia el 25 de febrero de 2019, la sentencia declarativa de la Corte Internacional de Justicia, hizo una declaración, una presentación en esta casa, apoyando la declaración de la Corte Internacional de Justicia, Nosotros, claro, deberíamos, una de las críticas que se hace es que parte de la política o el periodismo ha estado diciendo en Argentina que tenemos que seguir inmediatamente este presente, y no es así, hay que hacerlo con seriedad. Hay que plantear una política de Estado a mediano o largo plazo para hacer todo lo que hay que hacer. Hay que persuadir a la Asamblea para que la Asamblea le pida una opinión consultiva. La Asamblea tiene que formular preguntas. Por ejemplo, en el caso de Chagos, la Asamblea formuló 2 preguntas que tienen que estar basadas en una cuestión jurídica. Se hicieron 2 preguntas muy inteligentes. Una tenía que ver con si el proceso de descolonización que tendría que haber encarado la República de Mauricio se había completado. Y la otra pregunta tenía que ver básicamente con las consecuencias que todavía seguía generando, en función a toda la normativa antidescolonizadora que se ha dictado en Naciones Unidas, si esas consecuencias habían cesado o no, o cuáles eran las consecuencias de que el Reino Unido siguiera administrando esa porción territorial. Obviamente la Corte Internacional de Justicia analizó primero si era competente, por unanimidad se decidió que era competente, 14 votos a 0. La segunda cuestión que se planteó tenía que ver porque la Corte Internacional de Justicia también tiene la posibilidad de descartar sin expresión de causa, cuando encuentra que hay motivos, el tratamiento de una opinión consultiva que le pide la Asamblea. En ese caso la votación fue 12-2, 12 a favor, 2 en contra, un voto chico y un voto norteamericano. Y ya tratando de las dos preguntas puntuales que pidió la Asamblea que se contestaran, la votación fue 13-1. Solo el voto de la jueza americana fue en contra y el resto de los votos fueron a favor. Me parece, insisto, que la cuestión Malvinas tiene mucho de parecido con la cuestión de Chagos, porque hubo, en el caso de Malvinas, como bien lo explicó el colega, en 1833, antes, en 1831, con Silan Duncan, en la Lexington, hubo captura de población argentina, retiro de la población, fue enviada esta población, casi 50 personas, a Montevideo y se les impidió regresar. Cuando llegaron los ingleses en 1833, quedaban argentinos todavía. Fueron expulsados de ese espacio, se les impidió regresar y se implantó población inglesa. Entonces, ya para finalizar, me parece interesantísimo tener en cuenta lo que dijo la embajadora
mexicana en el Comité de Descolonización hace 2 años. Para resolver la cuestión Malvinas es necesario ponderar, no se trata a priori de establecer qué principio tiene más valor, si el de la autodeterminación de los pueblos o el principio de integridad territorial. Lo que hay que ver, de acuerdo a las características del caso, a las características fácticas, a las características regulatorias, ver en ese caso concreto si el principio que debe prevalecer es el de integralidad territorial o el de autodeterminación. Obviamente estoy convencido, por haber estudiado mucho el tema, es que en el caso concreto de la cuestión Malvinas el que prevalece es el principio de integridad territorial porque han cercenado una parte de nuestro territorio. Por último, como les decía, pienso que hay que tener en cuenta este precedente porque la jurisprudencia es fuente de derecho. La propia Corte Internacional de Justicia, en la sentencia que dictó el 25 de febrero, en la consulta que evacuó el 25 de febrero de 2019, habla del valor que tiene la jurisprudencia como fuente del derecho para resolver un conflicto, para evacuar una duda, una consulta que formule la Asamblea. Y este precedente Chagos es jurisprudencia que puede servir para resolver la cuestión Malvinas, y me parece que sería muy importante que organismos como el Parlasur, así como lo hizo la Comunidad de Países Africanos, empiecen a bregar porque en la Asamblea se formulan preguntas para que sean evacuadas vía opinión consultiva por la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias, doctor.